Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros experimentamos o hemos visto obstáculos en nuestra vida, obstáculos que puede ser también en los estudios, en la carrera, en el matrimonio, la familia, el trabajo, obstáculos que se presentan en medio del caminar en nuestra vida, como digo, pero también esta pandemia puede ser, podemos verlo de dos maneras. Es en verdad un obstáculo, es una oposición para el desarrollo de nuestra vida aquí. Puede ser, pero también como cristianos, como iglesia, tenemos que entender y ver que todo está bajo la soberanía de Dios y Él tiene grandes planes y grandes propósitos para nosotros como sus hijos y como iglesia. Y en medio de todo esto, seguro también que el Señor está obrando siempre para bien. Tenemos que ser sabios en todo esto y, como dije antes, aceptarlo esto con mucha humildad y con mucha también gratitud. Ahora, esto en cuanto a los obstáculos, pero va un poco más allá en este tiempo que también podemos ver la oposición. También de igual manera, en medio del avance, del desarrollo, sobre todo cuando queremos crecer, cuando queremos avanzar, ser diferentes, siempre también nos vamos a encontrar con oposición. ¿Cómo enfrentar esta oposición? ¿Cómo está enfrentando? ¿Cómo ha enfrentado ciertas oposiciones para su desarrollo como familia, como matrimonio, como cristiano, como iglesia? ¿Cómo es que usted ha enfrentado, como digo, cómo es que está enfrentando esto de la oposición? Estaba pensando como ilustración nada más, miren, si tenemos un pequeño velero ahí en el río, en el mar, de pronto el viento está en contra, muy difícil avanzar, muy difícil crecer cuando el viento está en contra. O imagínese si usted tiene una planta que lo pone en un macetero y este es un árbol que va a crecer después. Yo creo que después de un tiempo va a secarse la planta porque no puede desarrollar sus raíces, porque necesita más espacio y esto se vuelve una oposición, un obstáculo para el crecimiento. Ahora, estoy hablando de la oposición. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué muchas veces la oposición en nuestras vidas? Y sobre todo como cristianos, como iglesia, muchas veces aquí es claro, por el pecado. Pecados como por ejemplo la envidia, puede ser los celos, puede ser la enemistad, o también puede ser una crisis de cualquier manera que está en nuestras vidas y entonces pues hay oposición. Pero quiero decirle algo más acá, que el diablo, el enemigo de Dios, Satanás mismo, es uno que desde los comienzos, desde cuando Dios creó todo, se rebeló contra Dios y también fue un oponente y sigue siendo uno que se opone ante todo el avance, el desarrollo del cristianismo, de la iglesia. Es uno que está atacando, que se opone a todo lo que Dios está haciendo y desarrollando. Pero debemos entender que Dios es el Todopoderoso, que con el poder de Dios podemos avanzar, podemos crecer ante cualquier oposición del enemigo, del mundo, de quien sea. Entonces, debemos entender claramente que sí hay oposición para el desarrollo del cristianismo, de la iglesia. Estoy mencionando esto porque estamos revisando el libro de los Hechos y hoy vamos a ver un pasaje bien impactante con respecto a lo que estoy mencionando de lo que es la oposición. Ya desde el inicio mismo de la iglesia, ahí vemos en el primer siglo y a través del libro de los Hechos, desde cuando inició la iglesia ya hubo mucha oposición. Bueno, han pasado ya 2000 años de la historia de la iglesia y aquí estamos. Aquí estamos, con el poder de Dios hemos avanzado y tenemos que seguir creciendo, desarrollando, porque tenemos una misión que cumplir de predicar sus buenas nuevas, el Evangelio a todas las naciones, pero también tenemos que ser sal y luz en este mundo que cada vez se oscurece, que cada vez las tinieblas se vuelven más intensas, pero nosotros tenemos una misión y el mundo, como dije, el enemigo se está oponiendo. ¿Y qué es lo que nos muestra la Escritura con respecto a esto, desde los inicios mismos y cómo hemos avanzado hasta acá y qué tenemos que hacer con respecto a esto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Para que nosotros en verdad tengamos el poder para enfrentar y seguir adelante. Entonces, le invito a que tenga abierto su Escritura y ahí en su casa, donde quiera que esté, donde quiera que se haya conectado, espero que tenga a mano la palabra del Señor, la Biblia, y abra en Hechos capítulo 4, desde ahí vamos a
empezar, son algunos versículos, son 22 versículos que vamos a reflexionar en esta mañana, Hechos 4 del 1 al 22. No lo voy a leer ahora, lo voy a ir leyendo de a poco para ganar un poco el tiempo también. Entonces, ahí quisiera que tenga abierta su Biblia en Hechos 4, 1 al 22. Vamos a ver aquí cómo estos primeros cristianos, la iglesia, tuvo que enfrentar ya con mucha oposición para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Bien, ahí empezamos con el versículo 1 y 2. Vamos a ir leyendo todos estos versículos. Bueno, aquí nos dice que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. Bueno, vamos a ir viendo aquí, en primer lugar, vamos a ver cómo enfrentaron la oposición y vamos a ver con estos versículos que acabo de leer, la evidencia que nos da en cuanto a que sí había la oposición. Como estamos viendo aquí, ya había la oposición a la predicación, había oposición a la predicación del evangelio. Estos hombres que estaban aquí, dice estos sacerdotes, el capitán de la guardia, los saduceos, eran los primeros que se opusieron a la predicación del evangelio. Estaban, como estamos viendo el texto, muy disgustados, estaban muy enojados porque estos discípulos estaban predicando el evangelio de Cristo. Entonces ya vemos en primer lugar la oposición, pero también seguimos leyendo el versículo 2, dice, el versículo 3, prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Qué vemos aquí también? A más de que había esa oposición de la predicación del evangelio, también hubo un maltrato, una humillación. No solo que hubo un impedimento, sino que ahora los meten en la cárcel. Esto es humillante, esto también es un maltrato que estamos viendo cómo ya, como digo, se presentaron la oposición a los primeros cristianos, a la primera iglesia. Pero algo interesante que podemos ver aquí también, si seguimos leyendo el versículo 4, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Bueno, interesante, en medio de todo lo que hay el obstáculo, en todo lo que hay la oposición, hay un crecimiento de la iglesia. Tomemos en cuenta que en Hechos capítulo 2, hago un pequeño recuento acá, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en esa fiesta de Pentecostés, Pedro predicó el evangelio. Ahí mismo ya se convirtieron 3,000 personas. La iglesia había crecido de tal manera en número que eran de los 120, ahora ya crecieron 3,000. Y ellos empiezan a predicar el evangelio, como estamos viendo aquí, en este caso Pedro y Juan. Y cuando predican el evangelio, la oposición está ahí, en este caso de muchos religiosos, pero lo interesante de esto es que la iglesia empieza a crecer. Y aquí nos muestra que ahora ya son como 5,000. Qué impactante todo esto. Evidencias en este caso de la oposición. Está el enemigo atacando, el enemigo está en contra. El enemigo no quiere que se predique el evangelio. El enemigo quiere maltratar, el enemigo quiere humillar al cristiano, a la iglesia. Pero como dije antes, el Señor tiene el control de todo y Él es el Todopoderoso. Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros le pertenecemos a Él y Él es nuestro gran pastor, el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos guía. Bueno, lo tenemos todo con Cristo y estamos sumergidos en su iglesia. Él es el que nos guarda, el que nos protege. El mundo está en contra, el enemigo nos va a atacar. Esto más o menos puede ser también como evidencia. Si usted es un cristiano y usted mismo ya seguramente vio o experimentó mucha oposición, quizá en su misma casa. Cuando usted se convierte, los primeros opositores son nuestra familia. Dice, ya has estado ahí, ya te has convertido, ya estás haciendo esto, lo otro. E incluso usted hoy mismo, quizá en esta mañana, ya estuvo listo para conectarse y alguien ya se opuso. Es que necesito el teléfono, es que necesito el computador, es que necesito esto. Después de esto te conectas. Bueno, no sé cuál fue la circunstancia, pero ya podemos ver mucha oposición en la misma casa
cuando nosotros queremos crecer, cuando nosotros queremos desarrollar. Incluso pues en el mundo mismo, la oposición que cada uno de nosotros podemos tener y enfrentar. La evidencia es clara. El enemigo con las tentaciones en el mundo es evidente de cómo el mundo y el enemigo está en contra del crecimiento de su iglesia, el crecimiento de usted como cristiano en cuanto a su vida espiritual. Espero que hasta aquí usted no se deje vencer, no se deje intimidar ante todo lo que el enemigo quiere hacer para detener. Aquí estamos viendo a estos hombres que están predicando y ya salen las personas a oponerse para que no se siga predicando el evangelio. Hoy estamos en medio de esta pandemia, difícil la situación, pero nada ni nadie tiene que impedirnos. Y el Señor abre camino, el Señor abre los espacios para que nosotros sigamos predicando el evangelio. Como digo, el mundo y el enemigo se opone, pero aquí estamos, gracias a Dios por esto. ¿Sí? Esta es la primera parte aquí que estamos viendo en este mensaje, enfrentando la oposición. Pero una cosita más acá. La pregunta es ¿por qué? Ya lo he dicho, pero la respuesta es por el pecado mismo. Porque este mundo es imperfecto, nosotros somos pecadores. Y es a veces en nosotros mismos que surge la oposición. Esa es la primera lucha que nosotros también tenemos que enfrentar. Y esa es una evidencia también en cuanto a lo que estoy mencionando. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Por eso estamos aquí, por la infinita gracia de Dios. Qué bueno que podamos entender esto y podamos experimentar y sentir que Dios está con nosotros. Entonces, aquí quiero mencionar algo más. Siempre que usted haga la voluntad de Dios, siempre que trate de hacer la voluntad de Dios, obedecer a la Escritura, obedecer a lo que le dice el Señor, le anticipo, pues siempre se va a encontrar con una oposición. Evidencias de la oposición al crecimiento. Pero esto es bueno, por un lado, entendemos de que estamos en lo correcto, porque si no hacemos nada, no nos vamos a encontrar con ninguna oposición. En segundo lugar, aquí, ahora sí quisiera poner unos 3 puntos en cuanto a cómo enfrentar la oposición. ¿Qué hicieron estos primeros discípulos ahí ante los enemigos que quisieron detener el avance de la predicación del evangelio? En segundo lugar, vamos a ver acá que hay el poder para enfrentar la oposición. Y seguimos con el versículo 5. Ahí estaban estos discípulos en la cárcel. Luego dice el 5, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Ahora están otro grupo de personas desde el día siguiente, después de que amanecieron en la cárcel. Ahora se presentan estos dirigentes religiosos a cuestionar, a interrogar. Hay que tomar en cuenta que el contexto es que ellos estaban predicando el evangelio, pero también Pedro y Juan hicieron por medio del poder de Dios un milagro impresionante. Sanaron a un cojo de nacimiento que siempre estaba ahí a la puerta del templo. Y esto causó mucho asombro, mucho impacto, pero justamente esto les llamó la atención a estos dirigentes religiosos. Ellos se pusieron en contra. No vieron el milagro de Dios, no están viendo todo el mensaje divino de Dios. Ellos se ponen en contra. Lo ven de otra manera y por eso ahí los tienen para interrogarlos. Entonces, aquí vamos a ver, en primer lugar, cuando digo el poder para enfrentar la oposición, vamos a ver también, lo puse entre comillas, el poder de la oposición, porque hay un aparente poder que se nos va a presentar en cuanto a la oposición. En este caso son estos personajes que están aquí en el versículo 5, como dice el 6 también, dice, allí estaba el sumo sacerdote y da este nombre, ¿no? Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sacerdote eran los principales religiosos de judíos para el tiempo de
del inicio de la iglesia. Son los primeros que se levantaron en contra. Luego también anteriormente vimos este otro grupo de saduceos que estaban en contra de lo que era la resurrección. Ellos se oponían totalmente a lo que era la resurrección de los muertos. Y ahí fueron los primeros en oponerse, en querer frenar el avance y el desarrollo de la iglesia. Bueno, entonces el poder de la oposición, como digo, supuestamente estos hombres tenían el poder porque eran reconocidos, eran la autoridad. Pero ya Jesús mismo, cuando Él estuvo ahí haciendo el ministerio, ya los desenmascaró, ya mencionó quién era, los dijo hipócritas, porque prácticamente ellos no vivían lo que predicaban. Entonces eran solamente algo que figuraban como autoridad, pero no tenían ningún poder, no había el poder de Dios. Eran simples personas que estaban ahí que eran enemigos del avance del reino de Dios. Entonces este es el poder de la oposición, porque en realidad para vencer, para superar esta oposición necesitamos el poder divino. Y el poder divino podemos verlo aquí cuando están cuestionándoles y les dicen, allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia del sumo sacerdote. Y ahí el versículo 7 dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. La pregunta que hacen, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Les interrogan. Y bueno, y ahí viene la respuesta. Pedro, en el versículo 8, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes que todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Impresionante lo que ahora está mencionando el apóstol Pedro. Esto es lo que puse aquí, es el poder divino. Con el poder divino nosotros podemos enfrentar la oposición, sea de cualquier manera o en cualquier momento o tiempo, como sea. Dios ha dispuesto esto. ¿Y cuál es este poder divino? Y ahí vemos en el versículo 8 justamente Pedro lleno del Espíritu Santo. El poder que viene de Dios es que pone en cada uno de nosotros como cristianos su Espíritu Santo, y es el poder de Dios que se evidencia por medio del obrar del Espíritu Santo. Eso es lo que ya vimos también anteriormente en el capítulo 1 de este libro de Hechos. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es la evidencia también del poder divino aquí de Dios para los discípulos, para los cristianos, para la iglesia. Y Pedro pues es el ejemplo que nos está mostrando aquí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a aclarar las cosas y empieza a defender todo lo que, ante toda la oposición que estas personas estaban ahí. Bueno, ahora me detengo por un momento aquí cuando hablo del poder divino, de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Es esto lo que usted y yo como cristianos necesitamos. Necesitamos que en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tengo muchas cosas en cuanto a lo que es la llenura del Espíritu Santo, pero en primer lugar, yo creo que para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que reconocer que somos imperfectos y somos pecadores, y que cuando pecamos, pues tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado y reconocer el perdón de Dios. Desde ahí empieza esto de la llenura del Espíritu Santo, aceptar el perdón que nos da el Señor. Tenemos que estar en contacto con el Señor en todo tiempo, en todo momento, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación, del estudio de la Biblia. Todo el tiempo tenemos que estar conectados con el Señor. Y no solo esto, tenemos que buscar espacios, congregarnos con el resto de cristianos como iglesia.
Tenemos que buscar ministerios, espacios también para servir. Ese es nuestro llamado. De esta manera nosotros podemos crecer en lo espiritual. Claro, la oposición va a estar ahí, pero esto es lo que Dios quiere. Así lo ha dispuesto el Señor. Pedro y Juan estamos viendo aquí que están llenos de todo esto, y esto es estar llenos del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo mismo ya lo mencionó en Gálatas, cuando habla de la lucha del Espíritu y de la carne. Pero dice el fruto del Espíritu Santo es esto, y ahí nos da una lista de lo que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Entonces, esto es el fruto del Espíritu Santo. Si esto fluye en usted como cristiano, pues está lleno del Espíritu Santo y tiene el poder para enfrentar, para defender, para avanzar, para crecer. Para mí esto es lo más impactante de todo este pasaje que estamos viendo aquí. La oposición está ahí, pero el Señor lo ha dispuesto, su poder divino, para que nosotros podamos enfrentar. Mire cuántas cosas tenemos que enfrentar en el día a día. Quizá hoy mismo usted está enfrentando muchas cosas, aun cuando está en su casa seguramente. Pero hay que enfrentar crisis, hay que enfrentar cualquier situación que usted puede vivirlo ahí, sea en su vida personal, en su matrimonio, la familia, el trabajo, su negocio. Tenemos que enfrentar, y no se diga como cristianos, como iglesia. Hoy mismo tenemos que enfrentar contra todo, pero Dios nos ha dado este poder divino que es el Espíritu Santo, pero esto tiene una cualidad, una característica, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos a Pedro con el poder divino, defendiéndose, haciendo frente a la oposición. Y esto es, repito, lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Pero también algo interesante aquí que podemos ver en esto, el poder para enfrentar el Evangelio, la convicción que vemos aquí en este personaje, en Pedro, en cuanto al Evangelio, la seguridad que él tenía, cómo defiende, cómo lo expresa abiertamente. Él no tiene ningún temor, le están amenazando, estaban encarcelados, están siendo interrogados, pero él no tiene ningún temor, porque está lleno del Espíritu Santo y tiene el valor para predicar el Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo del 9 al 12, sobre todo el 10, cuando dice: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Ahí estaba mucha gente, ¿sí? Sepan todos ustedes, el pueblo de Israel, que este hombre aquí, que lo tenían ahí, al que fue sanado, dice, fue sanado gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aquí empieza a predicarles el Evangelio. ¿Quién era Jesús? Dice: crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y el versículo 11 es impresionante, ¿no? El Evangelio, Jesucristo, es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ahora ha llegado a ser la piedra angular. Y dice, ¿no? De hecho, en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay bajo en el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Vean el valor que tenía que tuvo ahí el apóstol Pedro para predicar el Evangelio en medio de la oposición. Pero el elemento o el punto importante aquí es ser llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que quiere el Señor, hombres y mujeres valientes, llenos de este valor para predicar, para ser testigos, testimonios de lo que es el Evangelio de Cristo, la salvación que nos da Cristo, que fue llevada a cabo por medio de su muerte, de su resurrección. Esto es lo que tenemos que llevarlo a cabo. Y aquí pues estamos viendo esa evidencia muy clara del apóstol Pedro, predicando el Evangelio. Y esta es la convicción de lo que es el Evangelio en un cristiano. Que en medio de persecución, en medio de oposición, en medio de crisis, en medio de lo que sea, que todos los cristianos tengamos ese valor de predicar el Evangelio y que haya la seguridad y la convicción, como lo he puesto aquí. Mire, aquí quizá puedo mencionar algo que he estado observando en estos últimos meses de esta pandemia, en cuanto a este punto, ¿no? De la convicción del Evangelio, la constancia de algunos hermanos, y doy gracias a Dios, y lo puedo decir abiertamente acá. Esta ha sido mi observación y les comparto acá. Hemos abierto el templo en estos últimos meses y ha sido muy poca la asistencia.
también puedo apreciar los que se conectan, sea por Zoom, por Facebook. Bueno, he estado pendiente de todo esto, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero algo que me llamó la atención es que he visto en muchos de ustedes esa constancia. Como les dije en algún momento, nuestra iglesia Puente de Amor, ya en este año estamos cumpliendo 20 años. Y yo me pongo muy gozoso y agradecido con el Señor porque veo muchos de los que empezamos, hace 20 años, ahí iniciando la iglesia, pues pasan 20 años y los veo aquí, juntos, congregándose, conectándose, sirviendo al Señor. Esto me llena de mucha alegría y me hace pensar en esto, ¿no? Cuando hablo del testimonio firme del creyente, han pasado seguramente en estos 20 años muchas cosas en la vida de cada uno de ustedes. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Aquí estamos. Y tenemos que seguir y avanzar. Y esto es hasta el final, hasta cuando Jesús venga, hasta cuando pues aquí demos nuestro último respiro o suspiro. Y tenemos que estar vigilantes, creciendo juntos. Esto me llamó la atención, estaba observando y mientras analizaba esto, cuando digo el poder para enfrentar la oposición, cuántas cosas que han pasado en la historia de nuestra propia iglesia, Puente de Amor, pero gracias a Dios, aquí estamos y confiados de que vamos a continuar y vamos a seguir. ¿Qué va a venir después? No sabemos, pero de hecho sí van a venir otras cosas quizá complicadas, difíciles, porque así es este mundo, así es donde nosotros estamos, es un mundo imperfecto, pero con el poder de Dios, con su fortaleza, con el gozo que Él nos da, vamos a avanzar y siempre llenos del Espíritu Santo. Lo siguiente que podemos ver acá es seguimos en el versículo 13 al 18, vamos a ver también el testimonio firme aquí del creyente. Bueno, ahí estamos en el versículo 13 al 18. Vamos a leer del 13 al 14 en primer lugar. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Bueno, ¿qué vemos en primer lugar? Cuando digo para enfrentar la oposición, tenemos que tener un testimonio firme como creyentes. Y aquí estamos viendo algo interesante en el versículo 13 y 14, cuando dice que estos gobernantes, los que los interrogaban, dice, al ver esa osadía, ese valor que ellos podían mostrarlo ahí, y dice que y al darse cuenta que no tenían ni siquiera estudios, dice, ni preparación, se quedaron asombrados, impactados. Y aquí dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. Esto también me llama mucho la atención. Pero aquí una primera cosa, cuando digo cómo hay que enfrentar la oposición y es el testimonio firme que debemos tener, es esto, que aquí no les encontraron absolutamente nada. No había nada en contra. Todo estaba bien. Pero si ven, era solamente envidia y celos y no sabían cómo en verdad pues atacarlos. Y se dieron cuenta que no podían hacer absolutamente nada. Y aquí puse nada en contra. Hermanos, esta parte que yo puse aquí, nada en contra. Qué interesante. Empiezan a interrogarlos, a Pedro y Juan. Y ahí está la oposición. Y ellos dicen, solo empiezan a darse cuenta de que en verdad no hay nada en contra. ¿Qué se puede hacer en contra de ellos? Nada. Qué buen testimonio. Y esto me hizo pensar mucho en cuanto a nosotros también, ahora como cristianos, como iglesia. ¿Qué dicen nuestras familias, los que están muy cerca? Nuestros compañeros del trabajo, de estudios, la sociedad mismo que nos conoce. Algunos nos conocen más de cerca, como nuestros propios familiares. ¿Qué dirán ellos de nosotros? Pueden decir abiertamente, en verdad, no hay nada en contra. Que su esposa tenga que decir a sus hijos, a los demás, no hay nada en contra de mi esposo. Es un esposo ejemplar, un esposo fiel, un esposo responsable. No encuentro nada en contra.
¿Y qué tal también que diga el esposo de la esposa, mi esposa es la mejor esposa, no encuentro nada, no hay nada en contra? Que sus hijos también digan de usted como padre, que sus empleados, si usted tiene empleados o si usted es un empleado, que los demás no tengan que decir nada en contra. Esto me llamó mucho la atención en cuanto a esto, por eso el testimonio firme de un creyente es esto, que nadie tenga que decir nada de nosotros en contra, sino más bien que nos interroguen y vean que somos fieles seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, que se impacten por esto y que no tengan nada que decir en contra de nosotros. Esto es lo que se requiere, esto es lo que pide el Señor, que su vida sea transparente, que su vida sea íntegra, que su vida o en su vida nadie tenga que decir nada, que su testimonio sea firme, sea claro y transparente. Y claro, después de todo esto en el 15 y el 16, dice así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Bueno, y también sigue aquí el 17, 18, dice, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Sigue la oposición, siguen buscando algo para ponerlos en contra. Y quieren seguir maltratándoles, humillándoles. Pero, claro, estamos viendo que estos discípulos estaban firmes, fieles, llenos del Espíritu Santo. Entonces, no les encontraron nada en contra, más bien les da libertad. Dice, bueno, ahora retírense, no hay nada en contra de ustedes, quedan libres, pero se quedan otra vez interrogándose, pero ¿qué tenemos que hacer con estas personas? Porque el enemigo va a seguir buscando nuevas estrategias, nuevas cosas para ponernos en contra. Y por eso ya le dije antes, si nosotros como cristianos buscamos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento, pues la oposición va a estar ahí. Esto no va a parar. Y estos hombres seguían analizando cómo ahora buscar otras acusaciones contra estos primeros discípulos. Pero ahora ellos quedaron en libertad. Porque eso en verdad es lo que genera el Evangelio en nuestros corazones, en el corazón del pecador. Hay libertad. Y esa libertad es la que tenemos que experimentar. Y ellos lo experimentaron en estos momentos de acusaciones, de oposiciones. Quedan libres, en libertad. Porque el Señor Jesús dijo, la verdad os hará libres. Que usted se sienta también en libertad en su casa, en su hogar. Que nada ni nadie, como dije antes, esté en contra. Esa libertad es la que el Señor nos da, porque Él nos perdonó nuestros pecados, nos liberó de nuestra culpa, nos hizo libres. Disfrutemos de esta bendición de Dios sin contaminar, sin manchar, viviendo en santidad, viviendo en integridad. Repito, no importa las circunstancias, somos llamados a vivir o a ser santos como Dios es santo. Entonces, ahí está la libertad, pero en el versículo, como digo, 17 y 18, el enemigo siempre va a estar amenazando. Y eso es lo que vemos, ¿no? Como ya lo leímos también en este versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Amenazas, ya no hablen de Jesús. Miren, eso es lo que clama el mundo, lo que hace el enemigo y quiere también asustar a la iglesia, al cristiano. Ya no hablen de Jesús. Es lo que estamos experimentando en estos tiempos. Tantas cosas que están en nuestro entorno, que nos están como presionando y ya no hablen de Jesús. Ya no prediquen la Biblia. Bueno, eso ya lo vemos desde los comienzos. Hoy es más evidente y va a seguir, pero nosotros tenemos que avanzar contra todo esto. Bueno, y por último, aquí tenemos también una última cosa, del 19 al 22. En cambio, la obediencia a la palabra de Dios, esto es también lo que un buen elemento, un recurso, sobre todo para mí el más importante para vencer a la oposición, la obediencia a la palabra de Dios. Claro, en el versículo 19 seguimos leyendo,
de lo que ellos lo amenazan. Pero el versículo 20 dice, esto es algo grandioso también, ¿no? Dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Entiende esto? Lo que están diciendo, otra vez el valor, la osadía de ellos, el coraje que debe tener un cristiano ante la oposición. No, lo que dice ahí, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos fueron testigos directos, presenciales de todo el poder de Cristo, de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Pero nosotros también, como cristianos, hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas, de su gracia derramada en nosotros. Y quizá tenemos que decir de la misma cosa, no podemos dejar de hablar de Cristo, pase lo que pase. Esto tiene que estar muy latente en la vida de un creyente. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y también el versículo 21 sigue, después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Bueno, el cuarto punto era esto, la obediencia a la palabra de Dios. En todas circunstancias somos llamados a obedecer la Escritura. Tenemos una gran comisión que asumir y también obedecer. Cuando el Señor Jesús mismo les dijo a estos discípulos, y ahí estaba Pedro y Juan, cuando Jesús ya había resucitado, ¿qué es lo que les dijo? Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y aquí que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto estaba muy latente en la vida de estos cristianos y eso es lo que estaban haciendo, cumpliendo esta gran comisión de predicar, de llevar el evangelio a todas las naciones del mundo, llenos del Espíritu Santo. Claro, el resultado de todo esto, ¿sí? Era el resultado de esto, de la obediencia a la palabra. Ahí estamos viendo la protección de Dios, pero ellos empezaron a alabar a Dios, cómo Dios los protegió de toda esa persecución, de toda esa oposición. Recibieron amenazas, pero ellos decidieron obedecer a la palabra de Dios y Dios los protegió. Y como dije antes de esto de la gran comisión, esa última parte de Mateo 28, que nos dice, y aquí estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es que Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ampara, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra, siempre y cuando nosotros nos sumerjamos en su escritura y la vivamos y lo practicamos y lo practiquemos, lo vivamos en el día a día. Esto es lo que estaban haciendo ellos como cristianos, como iglesia, enfrentando una oposición tremenda, pero ellos dijeron esto, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Que esto esté muy latente, como digo, en el corazón de usted como cristiano, de nosotros como iglesia. No tenemos que detenernos ante nada, ante ninguna oposición, ante ninguna pandemia, ante lo que venga, que esté como en contra del avance del reino de Dios, de su iglesia. Aquí estamos para avanzar y aquí vemos, como digo, la protección de Dios y cómo el pueblo empieza a alabar al Señor. Después de nuevas amenazas, dice, los dejaron irse libres otra vez, ¿sí? Porque Dios los estaba protegiendo. Por causa de la gente, dice, no hallaban manera de castigarlos. Más bien todos alababan a Dios. El resultado, el efecto de todo esto, ante la oposición en contra del Evangelio, pero cómo la iglesia y los cristianos tuvieron que enfrentar esta situación de esta manera, ¿sí? La obediencia sobre todo. ¿Se ha dado cuenta, mis hermanos, se ha dado cuenta usted que en estos tiempos de pandemia es fácil detectar la desobediencia? ¿En qué sentido? Y hablo primero en general. Estamos en una emergencia sanitaria impresionante. Ahora se nos complica, donde las autoridades tienen que luchar, donde tienen que buscar la manera cómo ayudar a detener todo esto. Y lo que ellos piden y buscan es que la ciudadanía, nosotros cooperemos, ayudemos con esto. Y nos ponen normas muy claras en cuanto
a esto de la bioseguridad, para poder detener en algo la pandemia. Y nos dicen claramente, está comprobado el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento, no reuniones grandes, como sea. Bueno, está tan claro. ¿Y qué vemos nosotros en los noticieros? Todo lo contrario. Es impresionante. Esto me llama mucho la atención en cuanto a la desobediencia. Y lamentablemente veo en cristianos esta situación. Si yo veo en un cristiano esta desobediencia a la autoridad, esto me dice mucho, lo digo en forma personal. Para mí marca muchísimo la desobediencia. Digo, si esto no obedecen a lo que nos están mencionando, pues tampoco van a obedecer la palabra del Señor. Quizá estoy equivocado, pero esa es mi perspectiva y lo digo aquí a ustedes. Que tomemos muy en cuenta esto. La situación es difícil que está viviendo nuestro país, el mundo entero. Dios tiene el control de todo esto, pero en medio de todo esto también nos puede probar la obediencia. Y aquí estamos viendo lo que nos dice la Escritura en cuanto a nosotros como cristianos. Miren, son cosas simples, sencillas, que todos lo podemos hacer, pero ¿qué de la palabra del Señor en cuanto a la obediencia? ¿Cómo lo obedece usted? Si en pequeñas cosas a veces fallamos, repito, ese es mi punto de vista, ¿qué será en lo que nos dice el Señor? Si el mismo Señor nos dice que debemos obedecer a nuestras autoridades, someternos a las autoridades. Esa es una muestra también, o sea, de cómo tenemos que enfrentar y cómo tenemos que hacer aquí en estos tiempos como cristianos. Tómelo muy en cuenta esto. Y finalmente, con respecto a esta situación de cómo enfrentar la oposición, puedo decir que la oposición en contra del avance del reino de Dios, de su iglesia, siempre va a estar presente. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Han pasado 2000 años y pues vemos todos estos siglos también esta situación de la oposición contra la iglesia. Siempre va a estar presente, pero el Señor protege a su iglesia y claro, Él nos va a proteger, pero además es nuestra responsabilidad como cristianos. Además, cada cristiano debe estar siempre lleno del Espíritu Santo, con un testimonio relevante y lo que acabo de mencionar, y obedeciendo a las Escrituras en todo tiempo. Esto para mí es la clave. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. La oposición está ahí, pero tenemos que avanzar. El Señor abre caminos. El Señor nos muestra su verdad, pero va a depender de nosotros. Como digo, estar llenos de su Espíritu Santo, tomar en cuenta las circunstancias, pero sobre todo aquí, nuestro testimonio tiene que ser bien marcado. Nuestro testimonio tiene que ser evidente. Esto es resultado de la obediencia a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y quiero concluir este tiempo orando. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra. Te doy gracias porque hoy que estamos nuevamente confinados o estamos en nuestras casas por esta pandemia, Señor, una vez más que ahora tenemos que hacer esto. Señor, yo te doy gracias también porque en medio de todo, Señor, tú nos sigues hablando. En medio de todo esto, tú sigues abriendo puertas. Tú sigues mostrándonos tu Escritura y tú nos sigues dando ese crecimiento que nosotros necesitamos. Y sé que en tu poder, tú, Señor, no te vas a detener. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que en verdad nos provee de todo lo que necesitamos. No es nuestra fuerza, no es nuestro trabajo, no es nuestro dinero. Si estamos aquí, Señor, en esta conexión, si estamos aquí juntos como iglesia, es porque tú, Señor, lo has dispuesto. Es porque tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos ama y derrama gracia sobreabundante cada día. Bendito seas por esto y te quiero pedir por mis hermanos, por cada familia que hoy se pudo conectar por estos medios virtuales. Bendito Padre, que tú seas bendiciendo sus hogares. Dales fortaleza, dales sabiduría, perseverancia, constancia y que puedan enfrentar a la oposición que tenemos hoy y tal vez mañana como cristianos, como iglesia. Que nada ni nadie nos pueda detener para seguir creciendo y avanzando en tu reino. Y siempre, Señor, en esta unidad. Y siempre, Señor, juntos,
pero juntos creciendo en santidad, en conocimiento de ti. Ayúdanos, bendito Padre, en toda esta tarea que todavía tenemos que hacerlo hasta cuando tú vengas. Gracias una vez más por esta mañana y gracias por nuestra iglesia. Bendice a las autoridades de nuestro país que están luchando, están batallando contra toda esta pandemia. Dale sabiduría, fortaleza, la salud también que ellos necesitan. Y que nosotros, Señor, con tu ayuda, con tu poder, podamos apoyar en lo que esté en nuestras manos. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.